Perfecto, pues muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada. La verdad es que siempre me hace mucha ilusión colaborar en este tipo de iniciativas. Y nada, yo antes que nada, pues gracias por la presentación. Como has comentado, soy actualmente director del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la Universidad Politécnica de Valencia, que es el principal centro de investigación en producción animal terrestre y acuática en la Comunidad Valenciana. Y luego, también relacionado con la temática que nos ocupa, la verdad es que coordinar la red Remedia es una de las cuestiones que me obliga bastante a tener mente amplia en este sentido. La red Remedia se centra en la mitigación de las emisiones en la agricultura, en la ganadería y de forma coordinada, ¿no? Que al final es como tenemos que resolver este tipo de cuestiones. Yo voy a centrarme sobre todo en dos puntos principales, ¿no? Que es sobre cómo encaja o cómo entra la ganadería dentro del Green Deal, que ya habéis estado comentando, y segundo, cómo encaja con un poco el que es más vuestro ámbito desde cooperativas, que entiendo que es toda la producción agrícola. Y finalmente, pues algunas ideas finales, ¿vale? Cuando pensamos en agricultura y lo que nos tendría que preocupar a nivel ambiental, a mí me gusta poner esta imagen, porque parece que el cambio climático es como aquello que nos inunda todo y es fundamental y la agricultura tiene un peso importante, pero cuando uno hace cuentas, realmente pues se diluye entre otras cosas, ¿no? De manera que las acciones son importantes, pero realmente si pues, tuviésemos que poner un semáforo en donde estamos más cerca de, digamos, de los límites de hasta dónde podemos llegar con el planeta que tenemos, en la agricultura tendríamos que hablar de nutrientes, tendríamos que hablar de biodiversidad, clarísimamente. Y es en esos puntos donde yo me centraré. Claro, yo entiendo también que para tomar una acción a la población le llega más si dices que determinadas acciones mitigan el cambio climático y reducen tu huella de carbono, que ya es algo que forma parte de nuestro lenguaje diario, que no que estás disrumpiendo los ciclos biogeoquímicos, que no te entiende nadie, ¿no? Pero básicamente que tenemos que tener claro dónde están todas estas prioridades y sobre todo que hay, la sostenibilidad tiene muchas aristas que hay que considerar, ¿no? Entonces, en este sentido, ya habéis estado comentando de la estrategia de la granja a la mesa. Yo he querido destacar aquellos objetivos en los cuales la agricultura y la ganadería comparten bastante terreno. Reducir las pérdidas de nutrientes, clarísimamente, y el uso de fertilizantes, reducir las emisiones gaseosas, el uso de medicamentos y mantener la biodiversidad. Esto ya se ha comentado sobradamente. Entonces, claro, eso se está traduciendo ya en una serie de reglas del juego. Y cuando hablo de reglas del juego, pues mecanismos de financiación, como ya se ha comentado, normativa en agricultura, ya ha llegado normativa en este sentido al sector porcino, normativa muy restrictiva, y ese es el escenario donde vamos a estar y que no podemos eludir. Claro, la ganadería, si echamos un vistazo al Green Deal, uno parece que es el elefante en la habitación, ¿vale? Y de hecho hay cosas que a los que nos dedicamos a esto, incluso cuando abren la mente, llaman bastante la atención. Evidentemente la ganadería, como ahora indicaré, tiene unas implicaciones muy importantes, pero la estrategia de la granja a la mesa es especialmente concreta en las recetas para la ganadería. Pues, por ejemplo, aparecen menciones como que en los techos de las granjas se deben instalar paneles solares, o que los estiércoles se tienen que tratar mediante biogás, o estrategias de reducción del consumo, que también son bastante controvertidas. Eso yo, por lo menos hasta donde he entrado, no he visto en otros ámbitos. Por ejemplo, cuando se habla de plaguicidas, se habla de su reducción, se habla de cosas como aumentar las superficies de agricultura ecológica, ¿no? Pero que en la ganadería es especialmente crítica esa estrategia de la granja a la mesa y probablemente algunos motivos haya, ¿no? Claro, nosotros la teoría nos dice que la ganadería es una actividad que encaja con la producción agraria en esta rueda que tenéis aquí. La ganadería se alimenta
cultivos de distintos tipos, producciones estiércoles que deberían retornar al suelo y contribuir a la generación de nuevos cultivos. Pero eso tiene una serie de puntos críticos. Y es que esa rueda, sobre todo en las producciones más intensivas, se rompe por dos sitios. Por cómo consiguen esos animales el alimento y por cómo retornan los estiércoles. Hay un tercer punto crítico que dificulta lo anterior y es la dimensión o la concentración de la producción ganadera. De manera que conforme la producción ganadera se desvincula de la agricultura y de la producción agraria, de la cual se alimenta, pues las dificultades son mayores. Y os pongo algún ejemplo, y es que la práctica, bueno, podemos asignar a las producciones ganaderas que son relativamente ineficientes, y ya veremos luego que ese término de ineficiencia es francamente injusto. Realmente de lo que come un animal lo convierte en producto de interés un porcentaje bastante bajo. Y paradójicamente, para lo que uno pueda pensar, ese porcentaje es más alto conforme la producción más intensiva, ¿no? Es decir, más eficiente conforme más intensivo. Pero claro, a la parte derecha veréis que eso, si lo llevamos al extremo, tiene ciertas complicaciones. Por ejemplo, en España veis ahí cómo ha evolucionado el censo de ganado porcino. Es un ejemplo de ganadería claramente desvinculada de la agricultura en un entorno, digamos, regional, ¿no? Sino más bien que está globalizado. Entonces, como os digo, es ahí donde podemos tener ciertas complicaciones. Claro, probablemente si el sector porcino tiene alguna complicación de tipo ambiental en España, no sea tanto porque no sea una producción eficiente, cuidada y bien organizada, sino porque el censo es muy elevado, ¿no? Claro, eso también tiene que hacernos pensar otras cosas, y es que generalizar, en el caso de las producciones, siempre lleva a cometer injusticias, ¿no? Es decir, uno no puede recetar con carácter general, como se hace en el Green Deal, ¿no? Determinadas recetas, cuando las producciones ganaderas son variadas. Y, por ejemplo, hay una gran superficie en España, por ejemplo, esta foto es de Córdoba, ¿no? Pero en sistemas que son más de tipo extensivo y que, haciendo honor a la realidad, están bastante más cerca de la neutralidad en el carbono de la que tenemos. Porque, claro, no solo considero a los animales que viven, sino el ecosistema con el cual forman un conjunto, ¿no? Entonces, bueno, todo ese contexto nos lleva a considerar que las producciones ganaderas que son muy relevantes en determinadas zonas, pues hay que considerarlas y tenemos que ver cómo encaja eso con lo que se ha estado hablando principalmente, que ha sido más de la parte agraria, ¿no? Claro, ahí la cuestión es cómo esos puntos críticos los vamos a abordar. Ya os he comentado antes que lo que son las soluciones del Green Deal, la verdad es que están bastante detalladas, y para la ganadería pues, se proponen cosas que en principio tienen sentido. Se propone trabajar en los ingredientes que comen los animales, incidir en el aprovechamiento de subproductos, utilizar una serie de aditivos. Respecto al retorno de los estiércoles, valorizar, es decir, retornar de la mejor forma posible y, si es necesario, sistemas de tratamiento. Y luego habla también de sistemas productivos, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues son ideas que tienen en principio bastante sentido para intentar recircular toda esa producción que, sobre todo en las producciones más intensivas, pues actualmente tienen más desconexión, ¿no? Como he dicho, en las producciones extensivas no es así. Bien, yo aquí lo que quiero insistir es que los enfoques tienen que ser regionalizados. Y aquí voy a incidir con algunas ideas que han surgido del convenio de colaboración que tenemos con la Consejería de Agricultura para la gestión de los estiércoles, que empezamos el año pasado y estamos continuando este año. Claro, si uno echa un vistazo a la concentración ganadera en la Comunidad Valenciana, verá que la distribución es desigual, con producciones variadas, diversas,
problemáticas particulares, de manera que generalizar pues, no tiene ningún sentido. Probablemente donde haya que tomar acciones sean los sitios donde más concentrada está. ¿Cómo podemos concretar esa conexión que os indicaba con la parte más agraria? Pues en los alimentos llevamos bastante tiempo trabajando a través del reaprovechamiento de residuos agroalimentarios. Esto en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Llevamos tiempo en proyectos, por ejemplo, en los que buscamos alimentos alternativos para la producción de cerdos. Y si aquí hay alguien relacionado con la industria de transformación de cítricos, probablemente sepa o hasta hayamos contactado con ellos respecto a si podemos darle pulpas cítricas a los cerdos, que es una producción intensiva de las más importantes en España. Y la respuesta es que sí, y que podemos llegar a un 10, un 15% fácilmente de la dieta de un cerdo de engorde utilizando pulpas cítricas, con el único reto actual de que tienen que estar desecados para poder dárselos, ¿no? O, por ejemplo, en rumiantes, la tradición es mucho mayor y aquí, desde cooperativas, sí que conoceréis bien el proyecto que llevaron nuestros compañeros respecto a la revalorización de alperujos para el vacuno en el norte de Castellón y que además engancha muy bien con otro proyecto que entiendo que conocéis también, que es todo el de agrocompostaje, ¿no? Que se está haciendo en varios sitios. De manera que yo creo que ese es el camino, ¿no? Ir con ese enfoque regionalizado y a soluciones concretas, más que a grandes soluciones tecnológicas. Por último, aunque pudiese parecer anecdótico, los insectos pueden tener cierto recorrido en el sentido de que constituyen una forma en la cual podemos homogeneizar restos de otras cadenas de producción que difícilmente se las podemos dar a los animales. Los insectos crecen prácticamente en cualquier sustrato y no es de descartar que tenga cierto recorrido en los próximos años. Eso en cuanto al alimento. Y en cuanto a los estiércoles, pues en los estiércoles hemos trabajado bastante y de hecho tenemos ya disponible, y tenéis ahí el enlace para poder acceder, un informe sobre la situación de la ganadería en la Comunidad Valenciana respecto al balance de nitrógeno. Y, perdón, aquí lo que hicimos fue un poco categorizar las zonas respecto a cómo se encuentra el balance entre las necesidades de los cultivos y el aporte disponible en la ganadería a nivel de cada uno de los municipios. Y veis ahí un poco lo que sale desde los rojos, los sitios con, a priori, que podrían tener mayores problemas, pero veis que mayoritariamente la Comunidad Valenciana está en tonos verdes o naranjas, que es que el estiércol no es suficiente, digamos así, o bueno, que no excede las necesidades de los cultivos. Claro, eso, el Green Deal nos establece unas condiciones de reducir la fertilización y las pérdidas y nosotros, queramos o no, los únicos criterios que tenemos para saberlo son los grandes balances que se hacen. Había una pregunta antes en la que se indicaba de cómo se sabe sobre cuánto hay que reducir o qué tenemos que hacer. Pues bueno, a nivel nacional, tanto las emisiones como el balance de nitrógeno están cuantificados y eso lo conocemos bien porque hemos trabajado desde el departamento bastante tiempo. Se hace con la información disponible, que probablemente sea una información inadecuada y especialmente en este caso yo creo que es inadecuada, pero es la información que hay. El último balance de nitrógeno de la agricultura española se hizo en 2018 y para la Comunidad Valenciana tenéis las entradas a la izquierda, donde vemos que predominantemente es fertilización mineral, pero tenéis las salidas a la derecha y ese balance, ese papel, que al final el papel es muy sufrido, pero el papel es lo que luego manda para determinadas acciones, indica que aproximadamente la mitad de lo que se aplica en estiércol se pierde con un exceso de 56 kilos de nitrógeno por hectárea. Claro, cuando uno va a tomar medidas sobre lo que ocurre con las aguas subterráneas o lo que ocurre sobre las emisiones, pues se tiene que atender a esto. Como os digo, eso seguramente esté equivocado. Yo creo que uno de los objetivos de la digitalización y de la obtención de la información que se ha estado hablando antes, no solo tendría que ser el mejorar el rendimiento, que evidentemente es por esa vía por la cual entrará en los sistemas productivos,
sino también favorecer la justificación de esta información, porque yo creo que la administración está ávida de tener información de primera mano sobre lo que está ocurriendo realmente. ¿Qué más podemos hacer en ganadería? Pues cosas que a lo mejor no nos llaman tanto la atención, pues que parecen desconectadas. Pues, por ejemplo, la ganadería valenciana produce 10.000 toneladas de amoníaco al aire al año. No se ve, pero pasa al aire 10.000 toneladas de amoníaco y emite cerca de 1 millón de toneladas de CO2 equivalente. ¿Qué implicación eso tiene con los cultivos? Pues, a ver, el nitrógeno que pasa al aire de la ganadería cubriría las necesidades de nitrógeno de todas las hortalizas de la Comunidad Valenciana. Es una barbaridad el nitrógeno que pasa al aire. Eso hay normativas para reducirlo y idealmente se tendría que poder reaprovechar. O el metano que se emite supone unas 40.000 toneladas de carbono que van al aire y no van al suelo. Entonces, bueno, ahí yo creo que hay mucho margen de mejora. Para acabar con esta parte, decir que al final lo que nos une es que los campos de cultivo es el lugar donde la agricultura y la ganadería se encuentran en la gestión de los estiércoles. Pero no lo hacen de forma única, sino lo hacen con fertilizantes sintéticos, con lodos de depuradora, y es ahí donde se producen grandes impactos como son las aguas, la contaminación de aguas subterráneas y las emisiones. Todas ellas objetivos prioritarios del Green Deal. Ahí podríamos discutir. Yo, mi opinión es que los estiércoles deberían ser prioritarios. De hecho, van a ser necesarios para incrementar la agricultura ecológica, si es que queremos hacerlo realmente. Tenemos que superar ciertas barreras y ahí me gusta mucho el enfoque, la pincelada que ha dado antes Mercedes respecto a que tiene una línea de gestión de purines, porque al final en purines uno se piensa que lo importante es la tecnología y grandes sistemas de tratamiento, cuando realmente lo importante es encajar granja con cultivo y hacerlo de la mejor forma posible. Y ahí yo creo que esas herramientas son fundamentales. Paso a las ideas finales. Las ideas finales que quiero transmitiros es que para enfrentar los retos tenemos que hacerlo de forma contextualizada, ir a la problemática concreta de cada una de las zonas. Yo ahí creo que en ese enfoque las cooperativas agroalimentarias tenéis un papel fundamental. También va a ser fundamental para resolver problemas que a lo mejor a priori os podrían ser más ajenos, como es toda la gestión de estiércoles de la ganadería. Basado en el conocimiento y en la información, yo creo que ahí estamos de acuerdo, ya este concepto ha salido varias veces, con mente abierta, y quiero poner una palabra muy grande: colaboración. Yo creo que venimos de un punto en el que, bueno, más o menos hemos ido resolviendo nuestros problemas de forma particular, pero los retos a los que nos enfrentamos requieren que no sea yo el que vaya trabajando con la parte de los purines para encontrarle una solución, o la parte de la tecnología para encontrarle otra, o pesticida o lo que sea. ¿Sabéis? No requiere resolver los problemas individualmente y luego juntarlos, sino yo creo que el espíritu del Green Deal al final es que tenemos que avanzar hacia un modelo en el cual esa realidad responda a todos esos retos de forma conjunta. Y la colaboración pública, privada, investigación, sector es fundamental, y yo creo que ahí tenemos que estar.